Dios les bendiga, hermanos, en esta hora. Doy gracias a Dios por este privilegio que Él me concede de una vez más poder estar aquí para compartir la palabra de Dios con ustedes. Quiero invitarles hoy que en nuestras Biblias podamos buscar lo que nos dice el libro de Efesios capítulo 5 del versículo 22 al 24. Hoy quiero hablar acerca de instrucciones a las mujeres. En el mensaje pasado estuve hablando acerca de instrucciones para los esposos. Hoy quiero hablar acerca de las instrucciones para las esposas. Y dice Efesios 5:22, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Colosenses capítulo 3, verso 18 dice, casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Esa es la base sobre la cual quiero hablar en esta hora. He estado predicando en los mensajes anteriores acerca de cómo edificar hogares en armonía. Estamos viviendo en un contexto en donde los matrimonios están desintegrándose, las familias han sido atacadas por el diablo y el hogar se ha convertido en un campo de batalla. Abunda la violencia y las cosas malas, y creo que todo esto se debe a que los hogares no están tomando en cuenta las instrucciones de Dios para cómo funcionar, tanto el hombre en el papel que le corresponde en el hogar, como la mujer en el papel que le corresponde en el hogar. Dios tiene instrucciones sabias para hacer que un matrimonio funcione bien, y tanto un hombre como una mujer deben de acudir a la palabra de Dios para ver qué tiene que decir hacia su vida y qué es su papel para edificar el matrimonio. ¿Sabe? En medio de este contexto, los matrimonios cristianos debemos de ser una referencia en este mundo. Nosotros debemos de ser de alguna forma una luz que ilumine. No sé cómo está funcionando su matrimonio, pero Dios espera que como parejas cristianas, como matrimonios cristianos o familias cristianas, hagamos las cosas de manera diferente a como las hace el mundo. Voy a recordar algunas verdades que he predicado antes en algunos mensajes. Para que un hogar funcione bien, la base fundamental es que ambos, un hombre y una mujer, establezcan una relación personal con Dios, porque si Dios no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Un buen matrimonio no significa la unión de dos personas perfectas, pero es la unión de dos personas imperfectas que por la fe que tienen en Cristo, por el pacto que hicieron, aprenden a convivir juntos, manteniéndose unidos hasta el final. Mantener un buen hogar es una muestra indiscutible de madurez y de buen carácter cristiano. Las personas que vienen y mantienen familia fuerte espiritualmente, eso garantiza un buen comportamiento, un buen carácter de su parte. De hecho, Dios espera que aquellos que van a ejercer cargos dentro de la iglesia sepan cómo manejar su familia. Porque el que no sabe manejar su propia familia, ¿cómo va a manejar la iglesia de Dios? Así que esta es una muestra de carácter y de madurez, lo bien que sepamos llevar la relación matrimonial. Aunque el hombre es el principal responsable de que el matrimonio funcione bien, también hay muchas, o las mujeres tienen una gran cuota de responsabilidad para que el matrimonio funcione bien. En el mensaje anterior yo hablé que el principal papel de un matrimonio es representar la unión Cristo e iglesia. Así como esa unión Cristo e iglesia debe de ser la unión matrimonial. El modelo para el esposo acerca de cómo debe de tratar a la esposa es cómo Cristo trata a la iglesia. Pero la forma en cómo la mujer debe de tratar a su esposo es como la iglesia cristiana trata a Cristo. Y a partir de ahí entonces encontramos las instrucciones acerca de qué hacer dentro de esa relación. Y hoy pues yo voy a compartir el mensaje hablando del papel de la mujer.
Dice Proverbios 14:1, la mujer sabia edifica la casa, pero la necia con sus manos la derriba. Este verso pone de manifiesto la gran influencia de la mujer buena en la marcha del hogar, y cuyo mejor comentario lo hace el capítulo 31 del libro de Proverbios. El buen mantenimiento, el buen funcionamiento de un hogar depende también de la solicitud de la mujer, la prosperidad de su buena administración práctica, donde en cambio la necia hace todo lo contrario. Ella derriba el hogar. Donde hay una mujer necia no habrá orden, no habrá paz, no habrá economía. En sentido general puede decirse que la sabiduría de la mujer puede suplir la de su marido, pero su necedad puede destruir sin importar la sabiduría que tenga el esposo. O sea, la sabiduría de una mujer puede edificar y compensar la falta de sabiduría de un hombre, pero la necedad de una esposa puede llevar a fracasar un matrimonio aun cuando el hombre sea sabio. Así que necesitamos entender esto. Un ingrediente para edificar la unidad o el matrimonio es la sumisión. Y esta palabra no es una palabra muy agradable, no es una palabra que esté de moda. Hoy en día hay un movimiento en el mundo que pretende que tanto el hombre como la mujer deben de tener el 50% de autoridad, el 50% de influencia en un hogar. Créame que no es así. En realidad, más bien, es el 100 y el 100. Pero cada uno de acuerdo al orden que Dios estableció. Y hay un orden establecido. El orden es que Dios es cabeza del matrimonio. Pero después de Dios, Dios ha puesto al hombre como cabeza del hogar. Y la mujer, la ayuda idónea. Esto no significa que el hombre sea más importante, o más grande, o más sabio, o más listo que la esposa. La misma Biblia nos dice que en Cristo no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, y esto no tiene nada que ver con la importancia o con la inteligencia, tiene que ver con la asignación de roles, así como en una empresa. Así también en el matrimonio Dios ha puesto al hombre como cabeza del hogar, y es cuando ese orden se respeta que Dios va a hacer fluir bendición. Es como dice el Salmo 133, es como el rocío, el cual desciende de la cabeza y baja y a la barba de Aarón y hasta el borde de su vestidura, si viene de arriba hacia abajo de acuerdo al orden que Dios estableció. Y ahí es donde Dios bendice, cuando hay un orden establecido, cuando las instrucciones de Él se respetan y se ponen en práctica. Su misión es sujetarse, es una actitud de obedecer. Esa actitud de obedecer generalmente resulta en obediencia. Sumisión es reconocimiento, es aceptación voluntaria de la autoridad de otra persona. Una definición de sumisión es vaciarse del yo voluntariamente, es decir, crucificar mi orgullo y en su lugar tener el deseo de servir. Es una actitud que reconoce la autoridad que Dios le ha dado a la otra persona a pesar de las debilidades, a pesar de la deficiencia que esa otra persona tenga, pero se reconoce esa autoridad. Y uno entonces en sumisión a Dios se pone bajo la dirección de Dios y acepta la autoridad o el rol que Dios ha puesto. Aquí en Efesios 5:22 dice: las casadas estén sujetas a sus propios maridos,
como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. ¿Se da cuenta que aquí dice que el marido es cabeza de la mujer? En otras palabras, una mujer en el hogar, si no se somete, en ese hogar está funcionando como un cuerpo sin cabeza. Pero aquí dice que si la mujer se somete, el esposo es cabeza. Y aunque esa persona no sea cristiana, esa persona Dios la ha puesto ahí como cabeza, y la mujer debe de someterse, así como Cristo, así como la iglesia está sujeta a Cristo, así las casadas lo estén a sus maridos en todo. Entonces, sujetarse es estar libre del deseo de hacer las cosas siempre a mi manera. Es una actitud que por lo general resulta en obediencia. La mujer debe de estar sujeta a su marido, como la iglesia al Señor. Y esa no es sabiduría que viene del mundo. No es instrucción que viene del mundo. Es instrucción que viene del que inventó el hogar y el matrimonio. Hoy en día muchos hogares se destruyen, se divorcian, porque lejos de aceptar los roles de Dios, estamos peleando, tratando de ir contra aquello que Dios ha establecido. Y en vez de buscar nuestro lugar, ¿sabe? La mujer debe de ser 100% mujer dentro del hogar y cumplir el papel de ayuda, de esposa, de madre. El hombre también debe de cumplir su papel 100% como hombre, amoroso a su esposa, proveedor, protector, líder. Él debe de amar a su esposa como Cristo a la iglesia. Pablo considera el matrimonio como la imagen terrenal de la unión entre Cristo y la iglesia. El deber del esposo, por lo tanto, es el sacrificio amoroso, y el de la esposa, la sumisión reverente. A pesar de que el hombre no sea cristiano. En estos versículos y en Colosenses 3:18 se describe la sumisión de la esposa a sus propios maridos como apropiada en el Señor. Asimismo, vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Eso es Primera de Pedro 3, del versículo 1 en adelante. Y vamos a meditar en lo que dice estos versículos. La sumisión de la esposa es apropiada. O sea, es algo perfecto, es algo cabal, es algo inteligente, es algo de una persona lista. Es apropiado que una mujer sea sumisa a su esposo. Y aquí, en Primera de Pedro 3:1, incluso está hablando de un contexto donde había muchas mujeres que estaban casadas con hombres no creyentes. Y algunas de estas personas estaban mirando, parecían tener alguna pretensión de sacudirse el yugo o la autoridad que Dios había puesto sobre ellas, porque estaban unidas a hombres incrédulos. Pero Él les recuerda expresamente su deber en estos versos, en estos mandamientos, y les presenta incluso una razón particular por la que debían de obedecer con más cuidado con su comportamiento. Y es que ellas pueden alcanzar a sus esposos por medio de su conducta casta y respetuosa. Y así dice el verso 2, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro, de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios, porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. Y entonces,
Puede parecer extraño que Pedro diga que un esposo puede ganarse sin palabra por medio de la conducta de sus esposas, porque Romanos 10:17 dice que la fe viene por el oír. Pero aquí dice que una esposa puede ganar sin palabra a su esposo por medio de su conducta. ¿A qué se refiere? No debe de entenderse como si una vida santa sola pudiera llevar a los incrédulos a Cristo, sino que más bien se trata de un trabajo previo, suaviza, apacigua las mentes, de modo que ellos se vuelven sensibles, dejan la dureza del corazón, porque ellos han visto un buen ejemplo de lo que la fe en Cristo puede hacer. Ellos han visto a sus esposas transformadas, volviéndose en mujeres amorosas, respetuosas, sumisas. Y dentro de ese contexto, una esposa puede preparar el corazón de su esposo para que cuando él escuche el mensaje, él pueda creer. El adorno que una mujer piadosa le pone al mensaje del Evangelio es poderoso. Por medio de la conducta casta y respetuosa, ella puede alcanzar a su esposo para Cristo. Esto del ejemplo es algo poderoso para alcanzar a cualquier persona. No hay mensaje más poderoso, no hay mensaje que hable más fuerte, no hay algo que ablande más el corazón duro de un inconverso que el buen ejemplo. Y las mujeres cristianas que tienen esposo inconverso tienen ese poder con ustedes al ser amorosa, al ser bondadosa, al ser buena, al tratar al esposo de una manera sabia, conducta casta y respetuosa, espíritu apacible, adorno, no el externo, sino el interno, el de un espíritu. Aquí dice, el del corazón incorruptible, un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Y Dios tiene en los hogares esa herramienta y quiere tener esa herramienta de poder llevar mujeres cristianas transformadas a hogares de hombres inconversos, duros de corazón, pero que son suavizados por medio de la conducta de sus esposas. Esposas cristianas, ustedes pueden llevar luz ahí a esos corazones en tinieblas, a esos esposos duros de corazón. Pongan en práctica los mandamientos de Dios. Sean sumisas, traten bien. En una ocasión, ¿sabe? Un hombre fue a donde el pastor a darle la queja y a decirle ciertos problemas que estaba teniendo con la esposa. Porque cuando él regresaba de trabajar, su esposa no le había preparado la comida. Él venía casi a la hora de culto y ella no le había preparado la comida por la excusa de que estaba en la iglesia. Y ese hombre fue a donde el pastor, y la mujer creía que tenía la razón porque ella no había preparado la comida porque andaba en el templo. Pero cuando el hombre la confrontó, el hombre inconverso delante del pastor, el pastor le dio la razón al hombre y le dijo: hermana, este hombre tiene razón. Él viene cansado de trabajar y debe de hacerle la comida, prepararle la comida. Si usted quiere venir al culto, haga la comida antes, déjela preparada, déjela lista. Pero el venir al culto no le exime de sus demás responsabilidades. Todo lo contrario, el hecho de estar sumisa a Dios le lleva a ser una mejor ama de casa, una mejor esposa, una mujer más amable que sepa tratar bien a su esposo. Y entonces, ese es lo que Pablo está diciendo así. En 1 Corintios 7, del verso 2 en adelante, encontramos este contexto de esposa casadas con hombres no creyentes. Y quiero leer 1 Corintios 7 del 12 al 16. A los demás yo digo, no el Señor, si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no la abandone, porque el marido incrédulo es santificado en la mujer
y la mujer incrédula en el marido, pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Pero si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Porque, ¿qué sabes tú, oh mujer, si quizá harás salvo a tu marido? ¿O qué sabes tú, marido, si quizá harás salva a tu mujer? Y aquí el apóstol Pablo está aconsejando a las mujeres diciéndole, esto no es que Pablo está alentando que alguien se case con un inconverso para traerlo a Cristo, como muchas personas hoy en día piensan que así están evangelizando y se hacen novias de inconversos y se van o se casan con inconversos porque después pretenden traerlos a la iglesia. No, eso es incorrecto. Pablo está hablando en un contexto donde así se encontraban estas personas, inconversos los dos, y uno de ellos fue alcanzado para Cristo. Y ahora que él está en Cristo, puede que haya algunos conflictos por su fe. Pero si el incrédulo consiente en vivir con la esposa, ya sea el hombre incrédulo o la mujer incrédula, no se separe. Si pueden vivir así, porque hay un contexto en el cual el hombre incrédulo o la mujer incrédula va a ser expuesta al mensaje del evangelio a través de la conducta, a través del ejemplo que la esposa cristiana da o que el esposo cristiano da. Y Pablo dice, no lo abandone, sírvale, háblele de Cristo, preséntele por medio de su conducta. Así que, ¿qué resultado hay con esto de la sumisión? Pues que hay un mensaje poderoso. No hay nada más poderoso junto a la palabra de Dios para ganar a personas que una conversión de una mujer, el cumplimiento de los deberes que le corresponden como esposa. La religión y la infidelidad no disuelven los lazos, ni prescinden de los deberes de las relaciones civiles. O sea, la esposa debe de cumplir con su deber a su propio esposo, aunque él no obedezca a la palabra de Dios. Ella tiene que cumplir con todo aquello que Dios espera dentro de los límites de la palabra de Dios, el atenderlo bien, el cuidarlo. Hay muchas mujeres que no respetan a sus esposos porque son inconversos y los tratan mal, y si los siguen tratando así, no crea que van a ganar puntos para que ellos se conviertan para Cristo. Todo lo contrario, los están alejando de Cristo por su comportamiento. Una mujer debe de respetar a su esposo, de amarlo y de tratarlo bien, de ser sumisa a él y de hacerle ver que él es el cabeza del hogar. Pueden dialogar acerca de cosas en las que no estén de acuerdo, pero recuerde que en última instancia el hombre es cabeza del hogar y él debe de tomar las riendas, porque ahí es cuando Dios bendice. Una mujer cristiana puede orar por la conversión de su esposo, pero sobre todo darle un ejemplo. Y aquí está mencionando eso, y sabe que es una de las cosas. Al hombre se le pide amar a la esposa, porque esa es la necesidad primordial de una mujer. Pero a la mujer se le pide respetar al esposo. Hay una conducta en la que algunas mujeres caen. Hay un ciclo destructivo en el matrimonio, y es la siguiente convicción: si él no me da lo que yo necesito o quiero, yo no le voy a dar lo que él necesita y quiere. Y esto va creando lazos. Lo que un hombre más necesita en el matrimonio es respeto, es sumisión, es verse como el líder en el hogar. Es sumisión, respeto. Y por eso la Biblia dice, porque así Dios hizo a los hombres. Y ellos necesitan y necesitamos respeto. Y la mujer necesita, por sobre todo, amor. Somos diferentes en ese sentido. Pero quiero decirle algo. Hay muchas mujeres que dicen, si él no me da amor, yo no le doy respeto. Error. Para que uno coseche primero tiene que sembrar. Así que aquel que tiene intención de cosechar, tiene que sembrar.
Y si usted tiene intenciones de cosechar amor de su esposo, siempre respeto. Pero es que él no me ama, él no me aprecia, él es duro conmigo, él es rudo. Siempre respeto y sumisión. Esa es su responsabilidad, el resto es de Dios. O un hombre puede decir, es que esta mujer no me respeta, yo no la voy a amar, porque eso es lo que ella más necesita. Y cuando hacemos esto, yo no le doy lo que él necesita, porque él no me da lo que él necesita, lo que yo necesito, se va creando un lazo, un distanciamiento, una barrera, una separación. Por el contrario, si es el hombre que dice, hombre, que esta mujer no me respete, voy a demostrarle amor porque yo soy cristiano. Y voy a demostrarle lo que Dios ha puesto en mí. Igual la mujer. Y sabe, cuando comienza a sembrar eso, va a cosechar. Y una mujer inconversa va a ganar a su esposo inconverso para Cristo. Y un hombre inconverso va a ganar a su mujer inconversa para Cristo. Los beneficios de este comportamiento es, para comenzar, que honra a Dios. Y crea un contexto donde no hay problema. Porque a veces los problemas y los pleitos y las discusiones vienen porque no hay sumisión en el hogar. No hay respeto o no hay amor. Pero si usted honra a Dios cumpliendo lo que se debe, sabe, va a crear un contexto de armonía. Donde no hay problemas. Donde no hay golpes, no hay gritos, porque se está cumpliendo con lo que se espera. Y dice aquí también, en 1 de Pedro 3:7, vosotros maridos igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Y quiero referirme a eso porque Él ha dado instrucciones a los hombres y a las mujeres. Cuando hay pleitos y problemas, ya sea del hombre o de la mujer, las oraciones son estorbadas. Así que cuando cumplimos lo que Dios espera, nuestras oraciones no tienen estorbo. Porque estamos en armonía con Dios, porque estamos cumpliendo con nuestro papel. Y yo quiero decirle algo, y esta debe de ser una convicción, independientemente de si el otro no quiere cumplir con los papeles que le corresponden dentro del matrimonio, ya sea el esposo o la esposa. Esa no es su responsabilidad. Su responsabilidad es cumplir lo que a usted le toca jugar en el matrimonio, ya sea en su papel de esposo o de esposa. Aunque él o ella sea inconversa, irresponsable, usted cumpla, que Dios va a bendecir el esfuerzo que usted hace y usted honra a Dios. Y cuando usted ore, sus oraciones no tendrán estorbo. En segundo lugar, cuando hacemos eso, nos convertimos en instrumentos para alcanzar al inconverso. No hay nada más poderoso que la palabra de Dios acompañada de un buen ejemplo, adornada con una buena conducta, con un buen estilo de vida. Eso no lo puede resistir un inconverso, especialmente alguien que va a estar expuesto por años porque está casado con una mujer verdaderamente cristiana o con un hombre verdaderamente cristiano. No hay diablo que pueda resistir la palabra y el buen ejemplo que da una mujer o un hombre cristiano. Dios lo va a llevar como respuesta a las oraciones, al deseo de su hijo o su hija, que clama y lucha para lograr eso. También crea un contexto de armonía en el hogar. Cuando hay amor, cuando hay sumisión, ¿por qué van a haber pleitos? ¿Por qué van a haber discusiones? Y si las hay, se van a resolver dentro de los límites de la palabra de Dios. Y hay algo también importante. Esto provee de una enseñanza poderosa para los hijos. Yo creo que la mejor preparación para enseñarle a un hijo a cómo funcionar como esposo o a una hija como esposa es el ejemplo que ven en sus padres, lo que ellos viven en su casa. ¿Cómo tratamos nosotros como hombres a nuestra esposa? Esa es la enseñanza que le estamos dando a nuestros hijos. Cómo la mujer trata a su esposo en el hogar, esa es la enseñanza que le está dando a sus hijas acerca de cómo tratar cuando ellos tengan sus propios hogares. Así que tenemos este instrumento poderoso en nosotros.
El ejemplo cristiano adorna la doctrina cristiana y las personas van a ser alcanzadas. Nos convertimos en instrumentos de Dios. Creamos un contexto de armonía en el hogar y proveemos de una enseñanza poderosa a nuestros hijos. En esta hora que el Señor le bendiga y que este mensaje sea para gloria de Dios y para edificación de los matrimonios. Quiero pedirle que ahí a donde está, por favor, oremos en familia y le pidamos a Dios. Y si usted está junto a su esposo o esposo junto a su esposa y sabe que está cometiendo errores, es tiempo de pedir perdón por los errores y de someternos unos a otros a la palabra de Dios. Al final el hombre le toca cumplir su papel de sumisión hacia Dios, amando a su esposa. Y a la mujer le toca cumplir su papel de sumisión hacia Dios, respetando a su esposo. Y ambos nos sometemos unos a otros en el temor de Dios. Que el Señor le bendiga. Amén.